Congreso aprueba ingreso de unidades militares de Estados Unidos y Japón al Perú. El Pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría las resoluciones legislativas que autorizan el ingreso de unidades militares de Estados Unidos y Japón al Perú. El objetivo principal de la llegada del personal extranjero es intercambiar experiencias de forma bilateral en la Selva y Callao, respectivamente. Estados Unidos. En el primer caso, el Parlamento dio luz verde con 66 votos, 35 en contra y 5 abstenciones la iniciativa proveniente del Poder Ejecutivo que permite el acceso del personal de Estados Unidos, consistente en 87 personas con armas de guerra para realizar un intercambio bilateral de operaciones en la selva con unidades de la Amazonía. Esta actividad, que no afecta la soberanía nacional e integridad territorial, se desarrolla en la ciudad de Iquitos del 24 de junio al 9 de julio de 2023. Japón. Posteriormente se aprobó con 75 votos, 37 en contra y 2 abstenciones la resolución del Ejecutivo que concede el ingreso de las unidades navales Kashima y Atakase de la Escuadra de Fuerza Marítima de Japón y personal militar. La finalidad es efectuar una visita al puerto del Callao del 10 al 14 de julio de 2023 durante su crucero de entrenamiento, para lo cual se estima su ingreso al dominio marítimo el 5 de julio y salida el 19 del mismo mes. Las unidades militares extranjeras vendrían a generar aportes al país con su capacidad y conocimiento. ¿Crees que esto sea de gran aprendizaje para el país? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego. Cuando se plantea que ingresen tropas militares al Perú y le hacen creer a la población que es de manera esporádica nada más, lo que hay que decirles es que este tipo de ingresos se han convertido en permanentes en los últimos 20 años. Apenas cumplen el tiempo determinado e inmediatamente ya se está mandando otro pedido para que ingrese más personal militar norteamericano. Y el argumento de la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, nos obliga, como Congreso de la República, a preguntarnos cuáles son los resultados de esa lucha contra el narcotráfico. Hace 20 años, el Perú, más o menos, producía 100 toneladas de cocaína. 20 años después, producimos más de 800 toneladas de cocaína. Entonces, si para eso vienen al Perú, no lo están haciendo muy bien que digamos. Tal vez la estrategia es la que está mal planteada. Y si queremos que nuestras Fuerzas Armadas tengan un buen entrenamiento de aliados extranjeros, bienvenido. Pero no del país que tiene el récord de violación de derechos humanos en el mundo. Un gobierno que además se jacta de espiar a países vecinos. Y no son dichos, son cosas comprobadas y aceptadas por el propio gobierno de los Estados Unidos. Si su combate es, dicen, ¿no es cierto?, contra el terrorismo, habría que preguntarle al gobierno de los Estados Unidos desde aquí, ¿por qué ellos se jactan de haber formado Al-Qaeda? ¿Por qué ellos se jactan de haber formado el Estado Islámico? ¿Por qué ellos se jactan de haber colaborado con los paramilitares en Colombia? Entonces, digamos que en cuestionamientos de esta naturaleza, creo que más allá de aprobar o no aprobar, porque efectivamente tienen los votos para aprobarlo, ¿no?, habría que reflexionar sobre qué tipo de entrenamiento es el que merecen nuestras Fuerzas Armadas y qué tipo de aliados estratégicos son los que nosotros necesitamos, para no estar permitiendo el ingreso de un ejército que viola los derechos humanos en el lugar donde pisa. Eso nada más, señora Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Alejandro Cabero. 2 minutos. Presidenta, estamos hablando aquí del ingreso de Japón, no de Estados Unidos. No sé en qué momento los colegas del Frente no han ni siquiera revisado el dictamen que estamos votando. Yo creo que estamos aquí, Presidenta, frente a una forma de nacionalismo trillado, retrógrada, aislacionista, muy distinto al patriotismo y el amor al suelo donde uno ha nacido, Presidenta, y además enormemente peligroso. En tiempos de paz, los ejércitos y los países intercambian experiencias, intercambian conocimiento. Como bien dijo el presidente de la Comisión de Defensa, el BAP Unión de la Marina ha salido por más de 360 días a recorrer el mundo, para lo cual seguramente muchos otros países autorizan al Perú a ir a recolectar conocimiento y a ir a generar investigación. Entonces, vayamos sinceramente al punto, ¿no? Aquí se ha hablado mucho, además, de esta palabrita que repite la izquierda siempre, el imperio norteamericano, ¿no? Han dicho por ahí. Presidenta, el principal inversor hoy es China. Ni siquiera es Estados Unidos. Y cuando viene China sí hablamos de todas las puertas, no pasa nada, que vengan todas las corporaciones chinas, que todas las concesiones sean chinas, que todo sea chino, ¿no? Y después, Presidenta, yo quiero preguntarle si existe soberanía en Venezuela, por ejemplo, absolutamente tomada por el ejército ruso y por los iraníes, además. O en Cuba, preguntémosle si tienen soberanía y defensa de su territorio, ¿no? O sea, realmente hay una doble moral
Tremenda, Presidenta. Esto es algo bueno para el Perú. El Ejército del Perú, la Marina del Perú necesitan intercambiar con sus pares, hacer ejercicios conjuntos, incluso de defensa conjunta en algún momento. Seamos responsables, no vayamos a esas posiciones retrógradas, aislacionistas, trilladas, que no contribuyen al desarrollo verdadero que espera el pueblo peruano. Gracias. Gracias, congresista. Le toca el turno al congresista Eduardo Saluana. A ver, perdón, congresista, no lo ha aludido. Estamos en un rol de oradores. Congresista Saluana, le toca. Le daré después el uso de la palabra solamente. Gracias, Presidenta. Para defendernos continentalmente eso ya no es novedad. Creo que algunos no están muy informados, por eso existe el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Pero además no sirve para nada. Porque cuando Inglaterra invadió para toda América, para los que más o menos entienden este tema, ¿verdad? Es entre Estados Unidos y el resto de los países de América Latina, pero cuando Inglaterra invadió Argentina no sirvió de nada porque los norteamericanos se pusieron del lado de los ingleses. Y lo segundo, si países como Cuba o Venezuela tienen que defenderse justamente de los ataques a mansalva del gobierno de los Estados Unidos, por eso que necesitan que otros países los puedan ayudar para poderse proteger. Los resultados en este tipo de asistencias, yo sé que algunos podrán valorar tal vez en el tema operativo y demás, pero en resultados concretos de defensa de frontera, lucha contra el narcotráfico y otras aristas que son terribles para la nación, el resultado no solamente es malo, sino que si se persiste en esto, vamos a continuar en esta dinámica de empeorar estas aristas que tanto nos preocupan, señora Presidenta. Gracias. Bien, muchas gracias. Congresista Bernardo Quito, tiene 2 minutos. Gracias, señor presidente, y buenos días. La medida de fomento de confianza mutua es la que se aplica después de la Segunda Guerra Mundial entre los países. Y eso es lo que se realiza, ejercicios combinados, pero no solamente para prepararnos para ninguna invasión, sino también para los temas de los desastres naturales, para participar en las misiones de paz. Hay ejercicios que ya están programados que lo que hacen es un cambio de sedes. Ese ejercicio de las 1.000 personas que han entrado acá porque le tocaba a Ecuador, que tuvieron un problema político. El siguiente año nos tocaba a nosotros, seguramente que lo vamos a repetir. Si hablamos de geopolítica, el megapuerto de Chancay nos va a dar la hegemonía del Pacífico Sur. No interesa quién es el que lo tiene, nos interesa a nosotros. Y tenemos que tener una fuerza armada que pueda defender esos proyectos. En cuanto al narcotráfico, tenemos un serio problema. El narcotráfico no es un problema militar y policial. El narcotráfico es un problema social, multidimensional, es una amenaza transnacional que requiere una estrategia integral. Los policías y los militares no van a solucionar ese problema. Con respecto a la guerra contra el terrorismo que dicen ustedes, que para mí es su versión, nosotros derrotamos a Sendero Luminoso y al MRTA solos. No necesitamos a nadie, solos. La instrucción, el entrenamiento se aprende. Cuando uno participa en este tipo de maniobras, de ejercicios, todos aprendemos porque todos los días se aprende. Qué mejor que nuestra gente aproveche, porque los recursos que tiene nuestro sector defensa con el presupuesto más bajo de su historia no le permite. Cuando usted entrena con gente que tiene mejor tecnología, aprende. No nos quedemos en